Deducciones generales, artículo 85, inciso A. Intereses deducibles para sujetos comprendidos en el artículo 53, tercera categoría. El artículo dice, artículo 85. De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir los intereses de deuda, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de la misma. Pasando a la parte de las empresas, en el caso de los sujetos comprendidos en el artículo 53, los intereses de deuda de carácter financiero, excluyéndose en consecuencia las deudas generadas por adquisiciones de bienes, locaciones y prestación de servicios relacionados con el giro del negocio, contraídos con sujetos residentes o no en la República Argentina, vinculados en los términos del artículo 18 de esta ley, serán deducibles del balance impositivo al que corresponde su imputación, no pudiendo superar tal deducción el monto anual que al respecto establezca el Poder Ejecutivo Nacional, o el equivalente al 30% de la ganancia neta del ejercicio que resulte, antes de deducir tanto los intereses a los que alude este párrafo como las amortizaciones previstas en esta ley, el que resulte mayor. Al límite aplicable al que se refiere el párrafo anterior se le podrá adicionar el excedente que se haya acumulado en los 3 ejercicios fiscales inmediatos anteriores, por resultar inferior en cualquiera de dichos periodos el monto de los intereses efectivamente deducidos respecto del límite aplicable, en la medida que dicho excedente no hubiera sido aplicado con anterioridad conforme el procedimiento dispuesto en este párrafo. Y sigue, los intereses que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo presente, no hubieran podido deducirse, podrán adicionarse a aquellos correspondientes a los 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes, quedando sujeto al mecanismo de la limitación allí previsto. Resumiendo, 1. Intereses de carácter financiero deducible no pueden superar el tope de 1.000.000 según el reglamento, o el equivalente al 30% de la ganancia neta antes de deducir tanto los intereses, actualización y diferencia de cambio que alude este párrafo, como las amortizaciones previstas en esta ley. De esta comparación se deduce el mayor. Se puede adicionar los excedentes que se hayan acumulado en 3 ejercicios fiscales inmediatos anteriores. Los intereses que no se pudieran deducir podrán adicionarse a los correspondientes a 5 ejercicios fiscales inmediatos siguientes. Viendo un ejercicio, tenemos año 1, 2 y 3. Intereses pagados, el evita, intereses deducibles, excedente no deducible, trasladable a 3 ejercicios, intereses no deducibles, trasladable a 5 ejercicios. Abajo dice beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, evita. Si partimos del año 1, por ejemplo, tenemos intereses pagados, 1.200.000. El evita por superior, 4.500.000. El 30% de eso nos da 1.350.000. Los intereses deducibles serán todos los que pagamos, 1.200.000. ¿Por qué? Porque el 30% del evita supera al importe de intereses pagados. O sea, estamos por debajo de ese tope. No tenemos en cuenta el otro tope de 1.000.000 porque hay que considerar el mayor entre 1.000.000 y 1.350.000. Tomamos el 30%. Ahora, si pudimos deducir 1.200.000, hay un excedente de esos rojos de 1.350.000 que no lo hicimos, que no lo utilizamos. Y son 150.000 pesos. Entonces nos queda que pagamos los intereses por 1.200.000, nos da un 30% de la EBITDA, que es 1.350.000. De ese 1.350.000 utilizamos 1.200.000, quedando un excedente de 150.000 para utilizar en los otros ejercicios. Y los intereses deducibles utilizamos a todos, nos quedó de cero. Para el año 2, por ejemplo, tenemos 1.500.000 de intereses deducibles. El EBITDA para, o como un ejemplo, 4 millones. El 30% de eso nos da 1.200.000. ¿Cuántos podemos deducir de los intereses pagados? 1.200.000. Más 150.000. ¿Por qué 150.000? Porque utilizamos el excedente no deducible del año anterior. Del año 1 era 150 de excedente no deducible. Y del año 2 tenemos 1.200.000. Sumamos esos dos excedentes y nos sirve como un nuevo top. Entonces la nueva deducción será 1.350.000. ¿Cuánto tenemos de excedente para utilizar en los otros años? Ninguno. ¿Por qué? Porque utilizamos el 1.200.000 que tenemos en rojo y los 150 del año 1 que tenemos en rojo. ¿Cuántos son los intereses que nos quedan para deducir los 5 ejercicios posteriores? 150.000. ¿Por qué? Porque tenemos intereses pagados por 1.500.000
Le restamos los intereses deducibles que pudimos utilizar, 1.350.000, y nos queda intereses no deducibles de 150. Para el año 3 tenemos intereses pagados 1.400.000, una EBITDA de 4.800.000. El 30% de eso nos da 1.440.000. De ahí, ¿cuántos son los intereses deducibles que podemos tener en cuenta en este caso? Tenemos 1.400.000, que son los de este año, los intereses deducibles, más 40.000 que vienen del ejercicio anterior, perdón, que vienen de los 150.000 del ejercicio anterior. La sumatoria de 1.400.000 más 40.000 nos da 1.440.000. Entonces, como el 30% de levita es justamente 1.440.000, podemos deducir hasta ese top. ¿Cuánto nos queda de excedente para deducir los otros años? Nos queda 0. Pero, como intereses deducibles en los próximos años, nos va a quedar 110.000. ¿Por qué? Porque si utilizamos para deducir del año 3 1.400.000, tomamos del año 2 esos intereses que nos faltaron deducir, que no los deducimos, 150.000, y acá tomamos 40.000 y los sumamos en el año 3 y podemos deducir 1.440.000, quedando un excedente de 110.000. Esto sigue con otros requisitos, otros criterios, pero hasta acá termina esta parte.